Bueno, yo me llamo Martín Ríos, soy CEO de Mentico, que le da nombre a la sala. Mentico es una agencia de emprendimiento donde ofrecemos soluciones para emprender, desde mentorías hasta inversión, consultoría estratégica, etc. Hoy vamos a hacer una mesa redonda con 3 emprendedores, emprendedora, donde vamos a hablar un poquito sobre lo que significa emprender. Como veréis, ellos están en diferentes fases dentro del emprendimiento y nos vamos a poder nutrir también de esta experiencia, ¿vale? Sobre todo os animo a que después podáis hacer vuestras propias preguntas, ¿vale? Para poder enriquecer incluso más esta mesa redonda. Así que os voy a presentar. Él es Sergi Terranax, lo he dicho bien, CEO de Bitum. Tenemos a Patricia González, CEO de Lapona, y Pedro Martínez Espinosa, CEO de Emocional. ¿De acuerdo? Así que la primera pregunta es, ¿de qué va vuestro proyecto? Si lo podéis explicar brevemente, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo pueda entenderlo. Por supuesto. Empezamos por aquí, vamos rotando, ¿no? Bueno, como bien ha dicho, yo soy Sergi, fundador de Bitum hace un par de años, ahora también junto a mi socio Fred, que está por ahí detrás. Lo que hacemos en Bitum es un IoT as a Service, es decir, Internet de las Cosas como servicio. Hasta ahora esto era una cosa que solamente grandes empresas podían permitirse invirtiendo en ingenierías, en consultorías para implementar soluciones. Nosotros lo que hacemos es como un servicio. Quien va y paga Netflix, pues paga también el servicio, ¿no? Lo que hace este servicio es trazabilidad y gestión de activos físicos, es decir, de palets, embalajes, cables, ¿no? Para distintas empresas, sobre todo industriales y logísticas, ¿no? Para poder tener toda esta monitorización y la visibilidad de su cadena de suministro. Hola, soy Patricia. ¿Familias, padres, madres en la sala? Sí, unos cuantos, muy bien. Bueno, entonces vais a entender un poco lo que os voy a contar. Los niños, los bebés, crecen deprisa, lo sabéis. Y lo que hacemos es que compramos ropa, ¿no? Y al cabo de 15 días, un mes, se le queda pequeña. ¿Y qué hacemos? La guardamos en unos tuppers magníficos que tenemos en casa, muy dobladita, muy bien puesta, y le ponemos su correspondiente etiqueta, 0-3 meses. En la siguiente le ponemos 3-6 meses y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Pues lo que comentábamos, la ropa de los bebés se queda pequeña súper deprisa. Hay ropa que la guardamos, que la hemos usado una sola vez. Hay algún conjunto que lo hemos puesto un par de veces. Incluso hay algunas prendas que llevan la etiqueta con la que la hemos comprado. O sea, ¿qué pasa? Que los mamás y papás, sobre todo primerizos, nos volvemos locos porque nos encanta, porque estamos súper emocionados, porque la ropa de nuestros bebés es... Bueno, porque nuestro bebé tiene que ir monísimo de la muerte. Y bueno, y acaba pasando esto, ¿no? Que nos juntamos con muchísimas prendas y acabamos usando muy poca. Bueno, pues lo que pretendemos con Lapona es dar una solución a este tema. ¿Cómo? Pues alquilando la ropa mediante una suscripción mensual. Nosotros lo que hacemos es ofrecer a las familias packs de 5 y 8 prendas al mes, totalmente personalizadas, son cajas totalmente personalizadas según vuestros gustos, vuestros intereses, vuestras necesidades, y os la enviamos y al cabo del mes hacemos cambio de ropa, ¿vale? Pues ropa por una talla más, otros looks, etc. De esta manera podéis ir cambiando la ropa a medida que va creciendo vuestro bebé, sin necesidad de acumular, ahorrando en nuestra economía familiar, que la ropa de bebé es muy cara, y además vamos a contribuir en esta industria tan contaminante, vamos a contribuir en reducir la huella ecológica de la moda, que es tan y tan contaminante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la idea y de una forma muy cómoda, porque no te tienes que preocupar por ir a comprar, por buscar por internet, etc. Te lo enviamos y te lo recogemos a casa. Eso una vez al mes. Y disfrutas de looks y de ropa buenísima, de altísima calidad, de diseños preciosos. Y bueno, lo que os he contado. Esa es la idea de Lapona. Y todo esto gracias a una experiencia personal. Hola, ¿qué tal? En Emocional básicamente hacemos tecnología disruptiva basada en la inteligencia artificial para mejorar la gestión de recursos humanos. Ha sido escueto, ¿eh?
Bien, la idea de esta mesa redonda, seguramente muchos de vosotros tenéis la intención de emprender o estáis emprendiendo, y lo que vamos a buscar es hacer un recorrido por el emprendimiento a través de su experiencia y resolviendo ciertas dudas que podáis tener. Lo principal es qué hace falta o qué es lo imprescindible que tiene que tener un emprendedor para emprender. Esta te ¿Qué gusta. tal? Es buena pregunta esta, Martín? Vale. ¿Qué tiene que tener un emprendedor para emprender? Yo creo que en primer lugar tenemos que tener pasión, o sea, tienes que tener pasión por ese tema específico que te va a llevar a emprender. Esa pasión luego se relaciona directamente con la valentía, con la capacidad de tomar riesgos. Si no tienes pasión, no te vas a tirar a la piscina, o sea, solo lo haces cuando estás apasionado, porque la pasión se relaciona directamente con la motivación. La motivación es motivos en acción. La motivación es lo que te lleva a actuar, ¿no? Por lo tanto, tomar riesgos, esa valentía, es la segunda característica de un buen emprendedor. Y en tercer lugar, si no tienes resiliencia, ¿vale? Si no tienes una buena resiliencia, no vas a aguantar en el tiempo. ¿Por qué? Porque te vienen por todos los lados. O sea, esto en los libros te van a decir no sé qué, tal, no sé cuántos, es igual. En el día a día te van a venir por todos los lados. O sea, emprendedores que no compran tu producto, inversores que te dicen que no, empleados que se te van, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que a mí me ha servido para pasar de estar yo totalmente solo a ser ahora 20 personas en el equipo y haber levantado 1 millón de euros. Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que un emprendedor tiene que tener varias cosas, ¿no? Muchas. Una de ellas es estar emocionalmente fuerte. Creo que es algo que igual a veces se nos pasa por alto de, tengo una idea, venga, pam, no sé qué. Sí, pero tienes una idea que se tiene que materializar, que la tienes que estudiar, etcétera, etcétera, 1000 cosas, pero emocionalmente creo que tienes que estar muy fuerte, en un momento fuerte. Si estás en un momento débil, un momento que tienes un problema, que tal, quizá no es el momento. Hay que pensar bien en eso, ¿no? Porque este camino es muy duro, largo, duro, y vas a necesitar mucha fuerza. Y te vas a tener que levantar cada día y vas a tener que afrontarte muchos problemas y tomar muchas decisiones. Entonces, bueno, es muy importante estar ahí al pie del cañón, fuerte, y tener, bueno, todas estas cosas que tú has dicho, además, ¿eh? No, me gustaría destacar que es duro, pero seguramente la mejor experiencia que puedes tener como ser humano, la de emprender. Básicamente porque aprendes marketing, ventas, cómo levantar pasta, cómo vivir al límite de la locura cada día, ¿no? Entonces te acostumbras a eso y pese a que es difícil y siempre va a ser difícil, es lo mejor, o sea, es lo mejor del mundo. Creo que también tienes que tener un punto de locura, que tienes que ser alguien con ese punto, ¿no? de tirarte a la piscina, ¿no? A mí me dicen siempre, tú estás como una cabra, ¿no? Pues sí, soy así. Ahora te lo paso. Espera un momento. Juega, él también juega. No, pero ahora que dice esto, oye, estudié psicología, yo soy psicólogo de formación y leo mucho sobre esto, tal. En el mundo startup, o sea, en la población hay un 5% de gente que tiene problemas psicológicos, trastornos de la personalidad, En el mundo startup está entre el 30 y el 40%. Aspergers, autistas. Hostia, está lleno. O sea, está lleno. O sea, 4 de cada 10 que entrevistas sabes que tienen algo. Y esos son los mejores. Me toca, ¿no? No, a ver, justo el martes estaba en una charla en una universidad también con estudiantes, ¿no? Y salió esta misma pregunta. Y yo hice referencia a una cosa que pasó en mi primer año de carrera. Es decir, que la asignatura de Principles of Business Management, es decir, primero de gestión, ¿no? Nos preguntan cuáles son, esta misma pregunta, las características, las skills que un emprendedor debe tener. Y lo que hizo el profesor fue poner en la pared, en distintos puntos, distintas skills, ¿no? Y los estudiantes teníamos que posicionarnos donde creíamos que era la skill más importante, ¿no?
y pasan 30 segundos, todo el mundo está posicionado, yo estoy en medio de la sala, el único, ¿no? La profesora me miraba en plan, este niño raro que acaba de llegar aquí en primero, ¿qué hace, no? Y me vino a preguntar, oye, vete a algún sitio, ¿no? Y le digo, no, yo creo que mi sitio es este, ¿no? Y ahí luego me preguntó ante la clase, oye, ¿por qué has escogido este punto? Y ahí es mi reflexión. Yo, para mí, desde mi punto de vista, creo que todos los emprendedores somos personas y todos somos únicos, ¿no? Con nuestras rarezas, nuestras fortalezas. Entonces no creo, o me cuesta mucho ver, patrones que se repitan siempre, que hay una fórmula concreta, que hay un emprendedor que tiene estas skills y tal. Entonces yo, tal y como me posicionó, mi respuesta fue, oye, yo creo que hay que tener un balance, un poco de todo, y hay que tener la capacidad de, en ciertos momentos, poder fortalecer ciertas skills. ¿Por qué? Porque un negocio también evoluciona. Ahora estás en una fase, dentro de 3 años o 5, esta es una fase más avanzada, y en vez de ser una persona más hands-on, más en el día a día, tienes que ser una persona más de gestión, y luego si vas a una IPO, quizás una persona más de política, ¿no? Entonces, es mi punto de vista que uno tiene que ser, no es una skill que es clave, ¿no? Hay varias cosas, cada persona y cada proceso es un mundo, entonces hay que tener un balance, ¿no? Es como lo veo. No, simplemente añadir que me olvidaba una antes, totalmente de acuerdo. Sí o sí tienes que ser optimista. O sea, estamos hablando de un tío o una tía, ¿no? Que viene tal, está en su casa solo y dice, yo voy a hacer algo que va a cambiar el mundo, que me va a comprar la gente y que va a dar trabajo a cientos, miles y ojalá cientos de miles de personas, ¿no? Hostia, tienes que ser optimista, ¿no? Entonces tienes que ser optimista y no solo al principio cuando todo es la idea, oh, tal, la idea, tal. No, tienes que ser optimista cuando llevas 1 año, cuando llevas 2, cuando llevas 3, cuando vienen duras, ¿no? Y ser optimista, no sé si, pero yo te diría que sí o sí, si no eres optimista, no emprendas. Bien. No sé si Patricia quería decir algo más. Está bien. Creo que emprender, estaréis de acuerdo conmigo que es una carrera más de fracasos y de errores que de éxitos. Hay éxitos, pero hay mucho más fracasos y errores. Mojaros un poco y decirnos dónde habéis cometido estos errores, en qué, que aquello que dices, si volviera atrás, esto no lo hubiera hecho. Ya, vaya pregunta se ha preparado este, ¿eh? O sea, el emprendimiento es básicamente estar todo el día cometiendo errores. Te pasas el día, o sea, es como si lo hicieras casi expresamente, ¿no? Todo lo haces mal, pero confías que de cada 100 cosas, una vas a hacer bien o 2, y esa 1 o 2 cosas al final van a hacer que el proyecto avance. ¿Por qué? Porque no tienes datos, no tienes visibilidad, no tienes equipo y por lo tanto lo único que haces es darte hostias contra las diferentes paredes, barreras que te vas encontrando hasta que de repente no hay una pared y tiras, hostia, he avanzado un poco, y así constantemente. Cuando el equipo va creciendo y ya no estás tú solo, sino que ya sois 20 y ojalá, ¿no? En mi caso en el futuro 40 o 50, esas otras personas te ayudan a ver, adelantarte a esas paredes y no darte constantemente hostias y por lo tanto no cometer tantos errores. En mi caso, empecé con un marketplace de psicología online, luego pivotamos a hacer tecnología disruptiva e inteligencia artificial para detectar el estado emocional de las personas a partir de la comunicación no verbal. Básicamente te decimos si estás estresado, aburrido, feliz, contento, solo por la cara y cómo mueves las manos y cómo estás, ¿vale? O sea, a partir de todo esto te decimos cómo te encuentras. Y ahora estamos haciendo un subproducto que te permite conocer la personalidad de un individuo con un vídeo de entre 30 y 60 segundos. Todo esto forma parte del descubrimiento constante y de cometer, como decía Martín, errores todo el día. Todo el día. Bueno, mi primer error fue lanzar este proyecto con un bebé recién nacido. No lo hagáis, ¿vale? No es compatible. No es compatible la maternidad con el emprendimiento a este nivel, ¿vale? Eso fue horrible. Aunque no me di cuenta hasta el cabo de 1 año, ¿vale? Pero eso es un error que cometí grave, que alguien me dijo, en plan, ¿estás segura de esto ahora? Tal. Y dice, sí, yo tengo claro. Es que además estaba todo estudiado, que lo iba a hacer en ese momento, tal, ¿no? O sea que yo era superwoman. Pues no somos superwomans, ¿eh? No. Entonces esto fue muy difícil para mí. Y errores muchos cada día, lo que dice él, muchísimos errores, muchísimos, ¿no? Políticas de precios, equivocarme con los precios desde el principio,
bueno, cagarla con los márgenes porque no conoces bien el modelo de negocio. En mi caso es un modelo de negocio muy nuevo, entonces he tenido que aprender mucho a medida que he ido caminando, ¿no? Entonces yo he aprendido, pues eso, cada paso un aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hay nada de fuera que me lo explique, ni nadie me lo explicaba. Entonces ha sido a base de experiencia, de probar. Entonces yo siempre digo, venga, prueba, error. Y es así, y es una pena a veces, porque no, quiero la fórmula. No la tengo, ni la tiene nadie, ¿no? Entonces, pues eso. Precios, procesos, ¿no? En los procesos es algo en lo que me he equivocado muchas veces, ¿no? Pues cambiar el proceso pues, por aquí. Yo creo que lo importante es que seamos capaces de rectificar, ¿no? Que seamos capaces de, vale, nos hemos colado, ¿cómo resolvemos, no? Vale, pues intentar resolver de la manera menos dolorosa posible, pero resolver. Y ser consciente de ahí donde la vas cagando y cómo lo puedes ir. A veces no te das cuenta, también, lleva su tiempo, ya te has metido ahí y dices, bueno, ahora, bueno, da igual, ¿no? Tal. Pero bueno, yo pienso que te tienes que equivocar realmente, ojalá fuera de otra forma, pero es que creo que, bueno, yo no he encontrado la manera, vamos. Ya he cogido la... No, a ver, yo creo que más que fracasar o fallar, tal y como siempre lo veo yo, son hipótesis que hay que ir validando, ¿no? Por ejemplo, al principio de todo, en Bitum ahora hacemos esta trazabilidad prácticamente de cualquier cosa que exista, una silla, la sensorizamos y te hacemos la trazabilidad. Sí, si la quieres, si lo pagas, te lo hacemos. Empezamos, por ejemplo, la primera idea inicial, teniendo en cuenta que tenemos un socio, que es una fundación de 1000 y pico empleados, con muchas líneas de negocio, y en todas las líneas de negocio vamos a hacer trazabilidad de bicis. Eso duró 2 semanas, porque la hipótesis de vamos a hacer trazabilidad de bicis, veíamos que no añadíamos ningún valor, que no había un interés. Y vimos que en el sector, por ejemplo, más industrial del palet, ahí pues sí que había, ¿no? Eso es una cosa que ves, no funciona, cambias y pruebas. Ahí empezamos a ver que había mucho petróleo, que había mucha oportunidad. Sin embargo, es cierto que nuestro primer cliente acabó siendo la trazabilidad en la producción de bicis, etcétera, ¿no? Aparte de esto, yo creo que lo que hacemos nosotros es ir probando. Inicialmente teníamos un modelo de precios, no acaba de encajar, los márgenes no funcionaban. No significa que te hayas equivocado, simplemente tu hipótesis inicial no funciona, hay que mejorarla, ¿no? Entonces el siguiente paso fue hacer una iteración. Hace un par de semanas estábamos sentados en Barcelona con Fred, viendo los costes, viendo todo, y hay que mejorar estos márgenes, hay que mejorar esto, y estamos otra vez reenfocando el modelo de precios, ¿no? Y viendo que, ostras, que aunque aportamos mucho valor, podríamos sacar más margen y aún así ser bastante más competitivos que la competencia, ¿no? Estas son cosas que no es tanto el fallar, es tener la capacidad constante analítica de ir revisando y valorando tus hipótesis a ver si funcionan. Porque el hecho de que ahora estés vendiendo a un precio no significa que estés haciéndolo bien, significa que quizás aún puedes mejorarlo más. Y sin ir más lejos, un fracaso aún, entre comillas, más actual, el martes mismo, antes de esta charla que dimos y tal, una deal bastante importante, bastante grande, un cliente que llevábamos meses reuniéndose y tal, llega un correo: ostras, Sergi, no lo acabamos de ver, por ahora preferimos dejarlo de lado y retomamos más adelante. Al principio de todo, cuando empecé, yo con esto me volvía loco, en plan, hostia, el negocio está fatal, lo hacemos todo mal, esto no tiene sentido, ¿no? Ahora lo que hice, como ves, siempre tengo los cascos con el móvil, ¿no? Me puse los cascos, me fui a dar una vuelta, a pensar, ¿no? Y hablé con el equipo, tomamos acción y, vale, esta es la estrategia para reconducir la situación. Pero aún no lo doy ni siquiera por perdido, ¿no? Entonces, yo creo que es más que fracaso, es tener siempre la capacidad de analizar poco a poco, tener mucho temple, ¿no? Y ser muy frío en este aspecto, casi calculador, diría, ¿no? Pero es un poco como lo veo. Es bestial la diferencia de respuestas, ¿eh? Lo lleva una parte más analítica, casi como tal, y nosotros totalmente emocional, tal. Bueno, es increíble. Y como veis, sí que hay diferentes tipos de emprendedores, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cogiendo lo que decía ella, claro, tienes que... claro, este es el gran punto, ¿no? Tienes que dar... O sea, el problema cuando estás solo o cuando eres el jefe absoluto con tus socios y tal, es saber cuándo estás fracasando, cuándo te estás dando contra una piedra, ¿no? Porque realmente, normalmente esto es, si tienes un igual que te dice, tío, que te estás dando contra una piedra y te estás cayendo una y otra vez contra lo mismo, ¿no? Para eso sirven los datos que comentaba. Pero realmente el tener la capacidad constante de decir, vale, he fracasado, he cometido un error, ¿por qué ha pasado?
esto para mí ha sido de las cosas más difíciles porque no estamos acostumbrados a asumir que cometemos errores y que lo hacemos constantemente. Yo quería decir algo acerca de lo que tú has dicho y hacer énfasis en eso, ¿no? Que cuando, a medida que vas avanzando, al principio, ¿no? Cuando pasa algo o alguien te da una respuesta negativa o el cliente tal, te lo tomas fatal y lo pasas fatal. Sí, exacto, ¿no? Y con el tiempo, bueno, vas relativizando y vas analizando y lo vas tomando de otra forma, que yo creo que es mucho más adecuada además, ¿no? O sea, si te acostumbras, exacto, y reconduces y tomas decisiones y también tú también estás más seguro de tu, al final tú tomas seguridad en lo que estás haciendo, porque al principio, a pesar de que tu idea es brillante y tú te lo crees, vamos, como el que más, pues tienes inseguridades, ¿no? Pero a medida que vas avanzando y vas afianzando y vas confirmando, ¿no? Lo que decías de las hipótesis, pues tú vas tomando seguridad y por tanto, ¿no? los problemas o las cosas que van sucediendo las llevas de otra forma, ¿no? Bien. Momento que voy a pasar a la siguiente pregunta, si no, no avanzamos. Pero, y seguramente me habréis comentado y contestado parte de esta pregunta, porque son 3 startups, vamos a llamarle de éxito, es decir, han salido adelante. En estas primeras fases, antes había un ponente que decía el 70-80% de las startups a los 3 meses fracasan. 3 años. 3 años. Vosotros sois de este 20% que ha salido adelante. ¿Qué habéis hecho bien y no seáis modestos? A ver, no quiero hablar mucho porque llevamos casi 2 años y medio, entonces aún nos quedan 6 meses quizás para formar parte de eso. Pero aquí hay un punto importante que has dicho, son estas startups de éxito. Bueno, ¿qué es el éxito aún? Es que, claro, quizás depende de lo que tú definas como éxito. Quizás es ser rentable, quizás es tener un crecimiento súper grande, quizás depende del tipo de empresa que quieres montar, ¿no? Para mí, aún estamos muy lejos de llegar a ese éxito. Aún estamos en una etapa de crecimiento, de que tenemos que consolidar, tienen que pasar muchas más cosas para que yo por lo menos, y creo que nuestro equipo también, nos demos por satisfecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues muchas horas y mucho trabajo. Es que no hay de verdad, no hay una fórmula mágica ni nada. Al final, lo que hacemos tenemos una primera idea y al final tratamos de ser ciertamente analíticos y no dejarnos llevar mucho por el soñar, ¿no? Que aún así ya os diría yo que a nosotros se nos va un poco la cabeza en este aspecto, pero no creo que haya un punto que hemos hecho que sea diferenciador. Por supuesto sí que hay una cosa muy interesante, que esto ha pasado últimamente. Yo durante los primeros 2 años de la empresa estuve como solo founder, al final empecé con 20 años la empresa, entonces mi network, mis conocimientos de gente, tampoco conocía mucha gente que estuviera dispuesta a tirarse de cabeza en algo así, ¿no? Entonces dije, bueno, pues empiezo yo, ¿no? Pero sin embargo con este proceso sí que me he ido dando cuenta, después de que todo el mundo me dijera, no, solo no vas a poder, yo que sí. Sí que es cierto que tener un equipo que sea muy complementario y muy fuerte en este aspecto, el núcleo, ¿no? Te permite ejecutar, porque por supuesto esta es una startup, van a haber momentos que no habrá ni siquiera capital y uno solo no puede ir con todo. Entonces, en todo este proceso fue muy interesante el poder, por ejemplo, incorporar a nuestros socios, ¿no? Es decir, Fabián, por ejemplo, es una persona, yo digo que es como si fuera un ordenador, es un tío súper analítico, tiene como ojos de Excel, pero en plan centenares de líneas y todos los números y lo analiza todo en un momento. Luego tenemos a yo, esa parte, digamos, más creativa, más loca, y luego y luego está Fred con toda su experiencia como emprendedor en serie y todo lo que aporta a nivel técnico y también de tecnología, ¿no? Entonces, con esto, lo que sí que hemos conseguido es que con un equipo que ahora, digamos, mañana empieza otro COVID o otra locura de estas y nos vamos a cero, sé que con este equipo, da igual, estando a cero, tenemos la capacidad de volver a empezar desde cero y seguir ejecutando, ¿no? Si hemos hecho algo bien, ha sido, yo diría, el mayor acierto en los últimos 6 meses ha sido hacer este paso, ¿no? Genial. Bueno, yo también estoy en una situación similar. Hace solo 2 años que estamos con esto. Digo solo porque queda muchísimo por recorrer y yo creo que todavía la empresa no es exitosa, ¿no? O sea, en el sentido de que nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por recorrer, ¿no? Pero sí es verdad que hay cosas que bueno, igual os puedo decir que me han ayudado, ¿no? Como única, ¿no? Bueno, yo empecé sola, ¿no? Entonces,
ahí sí que os diría que a mí me ayudó mucho que alguien me acompañara. Un proceso de mentoring o de coaching que se dice hoy y tal, parece una chorrada, pero la verdad es que para mí fue importante para lanzar y para estar más segura, ¿no?, de los pasos. Y ahí eso me ayudó a no cometer errores que había cometido anteriormente con otros emprendimientos, etcétera, ¿no? Creo que el acompañamiento es importante y a veces nos pensamos lo que decimos, solos podemos, tal. Sí, pero igual invertir un poco en una ayuda, un acompañamiento, os aseguro que fue un empujón importante. Y luego, otra cosa que os quería decir, éxito. Mucha perseverancia. Cada día, pum, 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 pum. Yo creo que eso es una de las fórmulas, ¿no? No podemos decir hoy tal, mañana ya esto tal, hoy no, hoy un poco, no. Cada día, cada día, cada día, cada día. Estudiártelo, llamar, hablar. Otra cosa, hablar con todo el mundo. Hablar con mucha gente. Explicarles lo que vuestra idea, vuestro negocio, vuestro tal, a todo el mundo. Ir a tomar café con quien sea o hacer una videollamada o llamar, aunque no le conozcáis. Un contacto que te puede ser útil. Llámalo, pregúntale. Os aseguro que eso para mí fue un clic que en anteriores emprendimientos no hice y esta vez me ha abierto muchas más puertas y yo he estado mucho más segura en muchos sentidos y he tocado puertas que se abren y crees que nadie te las va a abrir, pero te las abren, porque hay gente que está dispuesta a ayudar, aunque no lo parezca, y hay gente que está dispuesta a echarte una mano, ¿no? Y es importante hacer esto. Bueno, se me ocurre como otra de las cosas. Sí, no, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros y tal. Me quedo con lo que comentaba Sergi. Sergi, ¿eh? Vale, porque a veces la lío con los nombres. Sergi comentaba esto, que es la parte del equipo. O sea, esto es como una... Es que sin equipo es que es imposible. O sea, tienes que tener un equipo que vaya al lado tuyo y que... O sea, nosotros como seres humanos, también hablando desde la perspectiva psicológica, solo somos capaces de ver un porcentaje de la realidad, ¿no? Yo soy un tío muy optimista, muy loco, muy tal, que le gusta hacer cosas. Y luego tengo un socio, que es Aniol, que es preocupadizo, que es analítico, que está ahí todo el día mirando la cuenta, hostia, ¿no? ¿Sabes? Y esto nos ayuda a llegar a ese punto medio que nos hace ser muy, muy buenos, ¿no? Y tienes ese apoyo en los días que no estás tan bien, ¿no? Y de cara a, oye, cuando la otra persona no está bien, pues la apoyas tú, ¿no? Entonces, ese primer punto del equipo. Y yo, para mí, el éxito, que Martín preguntaba sobre también la parte del éxito, yo diría que estamos a mitad de camino, ¿no? Ahora tenemos una compañía que vale 5 millones de euros, que tiene 20 personas en el equipo y que está empezando a generar un impacto positivo en sus usuarios, ¿no? Yo el éxito lo mido con esto. Oye, cuanto más impacto positivo generemos, cuantos más empleados tengamos, y pues más exitosos seremos. Ya está. Es que no, o sea, y porque muchas veces me preguntan, oye, ¿y por qué hablas tanto del número de empleados? Porque yo, hostia, dar trabajo a 20 personas, cuando empecé solo en Girona, desde casa, sin oficina, sin ordenador. Empecé con un ordenador que tenía que estar todo el rato enchufado, porque si lo desenchufabas, no, se apagaba, no entendía, aún no lo he entendido, pero se sigue apagando. Entonces el punto es, hostia, estaba yo solo, no sabía muy bien qué hacer, empecé a generar, ahora damos trabajo a 20 personas y esas 20 personas van hasta arriba y por eso estamos contratando a 4 o 5 personas cada 2 meses, ¿no? Entonces, equipo... ¿qué más he dicho? No sé qué he dicho. Pero bueno, y luego también la parte de mucho trabajo. O sea, yo de media, mi novia está ahí, yo de media trabajo unas 14 horas al día, 6 días a la semana, todos los días del año. No, es que es Navidad. Pero Navidad me va a pagar a mí las facturas, ¿no? La señora Navidad. Entonces, tienes que renunciar a muchísimas cosas que realmente no todo el mundo está dispuesto a renunciar, ¿no? A pasar tiempo con amigos, a viajar. Yo no hago vacaciones desde que emprendí. La compañía se constituyó hace 1 año y 6 meses y desde entonces he tenido máximo 2 días seguidos de fiesta. Entonces, claro, la hora de fiesta
o sea, de fiesta, de no trabajar, es como sagrada. Me cago en Dios. Hostia, estoy, ¿no? Ahora mismo y estoy, madre mía, ¿dónde estoy? ¿No? ¡Wow! O sea, hay un mundo más allá de estar trabajando, ¿no? Entonces tienes que renunciar a muchas cosas. De hecho, se lo decía a Paula, mi novia, cuando veníamos en coche y yo, joder, sí que hay movimiento a esta hora de la mañana, porque claro, yo estoy en la oficina full, se me hace de noche, son las 8, coño. Y es así, ¿eh? O sea, la realidad del emprendedor es esta. Todo lo demás de, hostia, millones, salir en revistas, como salimos ya afortunadamente a día de hoy, eso es galería, pero el día a día es trabajo. Bien, cuando me estaba preparando esta mesa redonda, de las áreas del emprendimiento, quise elegir tratar un tema muy importante porque cuando también nos vienen a nosotros a preguntar y con dudas, es un tema que tiene mucha discusión y es el buyer persona. Es decir, yo vendo zapatillas, camisetas, un servicio, lo que sea. Y el emprendedor, uno de los errores es decir a todo el mundo. Zapatillas se la pueden poner todos. ¿Creéis que es importante la segmentación? ¿Y por qué? A ver, y es que voy diciendo cosas, no todo es cosecha mía, ¿eh? Al final soy muy joven y me falta mucha experiencia aún, pero tengo la suerte de formar parte del ecosistema de Lanzadera. Si estáis en el mundo de emprendimiento seguramente lo conocéis, y hace unos meses vino a Luis Caviedes a dar una charla, ¿no? Y hablaron de este tema. Y dijo una cosa que me pareció extremadamente interesante, y es que el mejor buyer persona, o lo que me define el buyer persona de verdad, es una factura. Porque te dice con nombre, apellido, quién es, dónde está y lo que está dispuesto a pagar por el producto y por qué paga en concreto, ¿no? Tú puedes hacer mucho humo en toda la segmentación que tú quieras, todo lo que a ti te dé la gana, pero al final el que paga es el cliente, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un paso previo a llegar a esa factura que es, otra vez, es que me repito, pero validar y hacer hipótesis. Y al principio nos pensábamos que las bicis, luego que los palets, luego otra vez las bicis, y al final que nos pagan pues son las bicis, son placas solares, son cajas de plástico. Entonces, para mí, esos son los varias personas. Y de ahí yo he extraído otra información que es, ostras, quizás no es tanto el tipo de empresa, que es lo que hacen, sino, en mi caso, el tipo de activos que utilizan. Nosotros vendemos a empresas que utilizan lo que llamamos Material Handling Assets, es decir, activos de uso para utilizar materiales, es decir, cajas de plástico, palets, por cualquier razón entraron las bicis, ¿no?, a instalaciones de placas, pero no es tanto qué tipo de empresa, si se dedica al sector cárnico, si se dedica al sector de lo que sea, sino el tipo de operativa que tiene internamente. Eso es lo que define a quién vamos nosotros, ¿no? Luego aquí también hemos definido algunos rangos de facturación. Una empresa que para nosotros factura 5 o 10 millones anuales es muy pequeña aún, porque aunque queremos llegar a ese punto de as a service, que sea a que todo el mundo puede llegar, aún tenemos unos costes operativos porque tenemos que estandarizar procesos a los cuales tenemos que hacer frente. Entonces vamos a empresas de mayor volumen, ¿no?, en este caso. Pero esto es que no hay fórmula, otra vez, es ir testeando, ir probando y nos damos cuenta que, ostras, esta nos ha comprado, pero sin embargo nos ha comprado mucho más lenta en lo que es en el funnel de ventas que esta otra. Entonces quizás nos interesa más invertir y excavar más en las que están convirtiendo más rápido, ¿no? Porque esta en 3 meses has convertido un deal de lo que sea, ¿no? En esta has tardado 6 meses en convertirlo, pues entonces mejor vete a la que tarda 3 meses, ¿no? Porque con el mismo tiempo entras más. Pues es un poco esto. Sí que es importante, pero al principio, sobre todo, no des nada por hecho. No digas, mi target es este. No, tengo este problema que creo que resuelvo, pero es que quizás se lo resuelvo mejor a otra empresa que aún no tengo, otro segmento que no tengo visualizado. Entonces, una vez ves que algo funciona, otra vez vas midiendo, vas viendo y dices, se están convirtiendo muy rápido, pues seguimos apretando aquí, ¿no? Pero, como decía al principio, lo mejor, donde vas a tener la mayor información es en la factura. Es quién te paga con nombres y apellidos. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices. Bueno, en mi caso, el target, o sea, la segmentación ya es un poco, ya tenemos una segmentación, ya tenemos un target más o menos. Digo más o menos porque no es claro, ¿no? Te dicen una mamá o un papá de 0 a 3, que tenga hijos de 0 a 3 años. Sí, pero es que hay muchos tipos de mamás y papás y familias, ¿no? ¿Cómo lo estudias esto? Para mí es imprescindible el target, ¿eh? O sea, tenerlo clarísimo quién es, para ir a por él claramente, ¿no?
Pues como lo hice yo, lo primero fue lanzar en plan, bueno, siempre yendo a ese público, ¿no? Lo hice a través de microinfluencers, ¿vale? Que eran mamás concienciadas con el medio ambiente, que era un poco lo que yo pensaba, y que tenían hijos pequeños, ¿vale? Bueno, la gente que ve, o sea, que cree en esta influencer serán mamás y papás que tengan una cierta pues, vinculación con el medio ambiente y tendrán hijos. Vamos a empezar por ahí. Vinieron las primeras ventas, directas desde ahí. Oye, di en el clavo, qué casualidad, podía haber no dado, pero di. ¿Qué hice? Lo primero que hice, como tú dices, factura y nombre, llamé por teléfono. 40 minutos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde compras? Cuéntame, ¿quién eres? Porque hay que saber quién es, pero bueno, le tienes que leer, es que tienes que saberlo todo, lo que puedas, ¿eh? Pero, claro, eso es mucha información para ti. ¿Qué hago? Cada venta, y mi negocio es más de volumen, ¿eh? Cada venta es llamada. Todo venta que entra, hago una llamada. Yo. Nadie más del equipo, yo. Pregunto todo, quién eres, tal, y cómo me has conocido, y por qué te interesa esto, y tal, y que, bueno, cuántos hijos tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las preguntas que tú creas que pueden aportar información. Bueno, no sé si he respondido, pero bueno. Perfectamente. Esta es Entiendo de que esto te ayuda después a decir qué campaña hago, qué branding tengo que tener, cómo hago mi comunicación, la Aquí publicidad, y sé dónde interceptar a esa clienta, porque sé qué costumbres, usos tiene. ¿Y qué le preocupa? ¿O qué le preocupa de tu negocio? ¿O cuál es el dolor? ¿O esto no lo veo claro? ¿O aquí me da un poco de cosa? Pues ahí, vale, hay que reforzar ahí, porque si aquí tiene un poco de tal, tienes muchísima información para campañas, para comunicación, para todo el marketing que vayas a hacer. Bien. Ya. ¿Cuál era la pregunta? Buyer persona, lo que tú quieras. Vale, buyer persona, tal, ¿no? Ya. Claro, a mí la sensación que me ha dado escuchando es que son respuestas, sobre todo la de Sergi, muy teóricas, muy perfectas, muy tal. Yo personalmente en mi empresa no hacemos esto. Ya nos gustaría ser perfectos y hacer las cosas así y tal cual, o sea, yo lo digo. O sea, nosotros, descubrimos las cosas haciéndolas. O sea, se lo decía antes a Martina al principio, ¿no? De pensar muy bien ¿no? El primer día, vamos a pensar durante un rato, no lo hemos hecho nunca. O sea, lo estamos empezando a hacer ahora donde la cosa coge volumen y donde tiene sentido. Pero de ponernos ahí, ¿no? Bueno, nosotros hablamos con todo el mundo, ¿no? Con todas las empresas de España, y entonces empiezas a ver, oye, en un Excel, ¿no? Hemos hablado con multinacionales, con pymes, con startups y tal, ¿cuáles contestan más? Vale, de las que contestan más, ¿cuáles acaban acabando más en reunión? Y ¿cuáles acaban convirtiendo más? Que es lo que se llama el funnel de ventas, ¿no? Tú contactas con todo el mundo ahí arriba y luego vas filtrando tal, ¡pum! Y te cae uno al final, hostia, ¿no? ¿Quién es este? Y lo analizas, como decía Patricia, ¿no? Te pones a estudiarlo por todos los lados, qué características tiene. Hostia, que ha caído otro. Hostia, si son iguales, perfecto, porque ya puedes empezar a escalar. Todas las empresas de entre 50 y 100 empleados me contratan. Oye, no, pero si te cae uno de 50, luego uno de 10, luego, en nuestro caso, Sanitas, ¿no? Oye, hostia, 80.000. Wow, no se parece a los otros, ¿no? Y en nuestro caso aún no hemos descubierto al 100% quién es esa empresa ideal. Lo que comentaba Sergi, sí que es verdad que hay unos ciclos de venta, que tu ideal, pues cuanto más corto mejor, porque, bueno, cuanto más corto mejor, porque antes pagan, ya está. Y la multinacional tarda más en pagar. Entonces, en nuestro caso, aún no lo hemos descubierto, nos gustaría hacer las cosas perfectas, pero como todo va tan rápido, pues las vamos haciendo un poco como podemos. A veces tenemos el sábado, domingo, nos ponemos los founders a repasarlo todo, a ver tal, y le damos la vuelta a la empresa, pero no lo hacemos diariamente, lo hacemos como cada 3 meses. Pero entiendo, Pedro, que vosotros tenéis un mercado donde necesitáis empresas que tengan trabajadores. No vas a ir a una pyme de 10 trabajadores e intentar tener 1000 pymes. Sí, no, claro. Vale, hay una segmentación. Y tampoco vas a decir, bueno, realmente vamos a ir al público general y hacerlo B2C. Sí, no, a mí lo que me ha pasado es que lo estaba escuchando a mis compañeros y me ha parecido que era algo muy difícil, pero realmente es, vale, si es una
¿no? O sea, nosotros nos integramos en las videollamadas, tiene que hacer videollamadas, tener más de 10 trabajadores porque si no, no tiene departamento de recursos humanos y tiene que estar en España porque la plataforma de momento está en español. Bueno, 3 filtros y empiezas, pero esto tardas media hora, o sea, que no estás ahí meses y meses, en nuestro caso al menos, ¿eh? Y luego haciendo eso dices, ostras, pues resulta que las de Cataluña y el País Vasco convierten más. Oye, ¿por qué? Porque son empresas mucho más... Pero lo vas haciendo todo esto en el tiempo, no lo haces todo el primer día metido en la cueva, que se dice, ¿no? En el mundo emprendedor, pues es hacer las cosas metido en la cueva, ¿no? Intentando hacer un producto que la gente te va a comprar pero que no lo sabes, o en el mundo real, preguntando a la gente y constantemente iterando y mejorando el producto según el feedback que te dan el mercado. Permitidme que pase, porque vamos corto de tiempo, al tema estrella, que es rondas de inversión. Esto interesa mucho al emprendedor, ¿vale? ¿Cómo estáis vosotros en temas de ronda de inversión? ¿Habéis hecho? ¿No? ¿En qué momento estáis? Sí, bueno, esto es una cosa que yo con el tiempo, en base a los inputs que he teniendo de distintas personas, he ido cambiando un poco la mentalidad. Porque claro, empiezas súper joven, no tienes un puto duro, no tienes nada para empezar, hay mucho trabajo y lo primero que hace falta capital para esto, ¿no? Pero es como que, y esto lo dice todo el mundo prácticamente hoy en día, es si no levantas una ronda no eres guay, no eres una empresa, no. O sea, si consigues montar un pedazo de negocio como hizo Copado, que ahora vale 1.200 millones de euros, ellos levantaron la primera ronda cuando facturaban ya 4 millones. Entonces, ole tú, porque creo que levantaron 40 millones sin dejar prácticamente nada de equity y tienen un pastel muy grande, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo la verdad, aún no he hecho ningún pitch ni nada formal, ni DEX a ningún inversor VC de forma súper seria aún, porque nuestra inversión inicial vino pues de un mentor que tenía yo, de nuestros socios de la fundación, y vino rodado, empezamos a trabajar y el momento en que decimos, hostia, esto hay que tirarlo para adelante porque hay la oportunidad, pues hay que meter dinero, ¿no? Y quien quiera estar, que meta dinero y quien no, pues que deje avanzar, ¿no? Entonces surgió así muy natural. Sin embargo, justo ahora es interesante porque estamos en un proceso tenemos varias oportunidades en cuanto a subvenciones, que si luego algunos VCs te hacen algún approach y te hablan y tal, ¿no? Y luego también con el capital propio de lo que vas haciendo. Y estás en un punto donde, ostras, tenemos muchas oportunidades también a nivel de negocio, de muchos proyectos que hay que entregar ya firmados y dices, hostia, a ver, ¿cómo vamos a entregar todo esto? Y justo estos días estamos en estas conversaciones, ¿no? De qué tipo de estrategia queremos seguir. Queremos quizás tomar un riesgo, porque al final también es un riesgo, tienes una presión y alguien que está aquí detrás, que es un pesado a veces, ¿no? Diciendo, oye, quiero que en 10 años quiero hacer un exit de mi fan, ¿no? Para poder tener mi retorno. Entonces, queremos tomar esta estrategia para poder asegurar este crecimiento seguramente con todas estas deals y proyectos que tenemos que entregar ahora. Es decir, en 3 meses tenemos un trabajo que sé que no voy a parar en toda la vida, ¿no? O quizás queremos pues, ir un poco, por así decirlo, bootstrapping, o incluso queremos aplicar a proyectos públicos, ¿no? Que también tenemos encima de la mesa para poder también financiar todo esto. Al final, cada uno yo creo que se tiene que plantear qué tipo de empresa quiere hacer. A mí una persona me dijo una vez, ¿quieres hacer una startup o una empresa? Que es distinto, ¿no? Muy distinto. Y dependiendo de lo que quieras montar y cómo quieres hacerlo, plantar esta estrategia, ¿no? Es una cosa que nosotros un poco con el tiempo hemos ido cambiando, pero si te fijas, nuestros 2 inversores iniciales no son ni VC ni nada, es una persona individual, un business angel, se puede decir, con capital, y una fundación que ven esto como a largo plazo, sin la presión de tener que salir en X tiempo, ¿no? Entonces, un poco esto determina lo que queremos hacer. Yo siempre digo, yo no me veo ahora mismo fuera de donde estoy ahora, es decir, de la empresa. Yo pienso cuando estoy muy estresado y digo, vale, estás súper cansado de todo esto, sal de la empresa, lo que sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? No tengo ni idea. Entonces, para mí hay que seguir. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí el único éxito que veo, el único output de esto es irme a IPO, a la bolsa, ¿no? No es como yo lo veo. Entonces, esto define un poco qué tipo de estrategia de inversión quieres plantear. En mi caso, si ahora podemos seguir vendiendo sin inversión, mejor. Cuando haga falta, la planteamos con tiempo, con estrategia, para posicionarte desde un punto de vista que tienes la sartén por el mango. Es decir, tú no puedes ir un día cualquiera, buenos días, inversor, quiero dinero. Tienes que ir conociendo a la gente, o vamos a comer un día, vamos a esto, y dentro de 6 meses, oye, voy a abrir una ronda, si te interesa, pues aquí estamos, ¿no? Es completamente distinto el paradigma de cómo está, porque es una persona que te conoce, que dice, hostia, este tío que conozco, que ha ido evolucionando, quiere invertir, hostia, es una oportunidad que no me la puedo perder. Ya es distinto, ¿no? Entonces, aquí cada uno, yo diría, que se plantee qué tipo de empresa está haciendo o quiere hacer y en base a eso vea cómo puede salir adelante con sus propios recursos y si hace falta qué tipo de inversión o capital quiere buscar, ¿no?
Perfecto. Patricia. Bueno, muy interesante lo que has comentado, porque yo cuando empecé con esto sí que me planteé qué tipo de empresa quería. Y lo primero que pensé fue, bueno, yo tengo una situación, tienes que pensar, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? ¿Qué tipo de situación tienes? ¿No? Tal, pensé, bueno, tal, niño pequeño, otro niño que va a venir, tal, yo quiero esto, porque además estoy loca como una cabra y quiero esto, y esto lo voy a hacer sí o sí, esto va a salir, quiero cambiar un poco el mundo en ese sentido, pero lo voy a intentar hacer primero a pequeña escala, ¿no? Porque si no, no tiene sentido con mi situación, ¿no? Vale, entonces me lo planteé, realmente lo estudiamos, tal, lo miramos, pero cuando me vi en medio del fregado, esto no es una empresa. Es que esto no puede ser una empresa, o es una startup o te vas. Y como ya estaba totalmente dentro del tema, pues nada, pues vale, pues ya está, esta es lo que hay, es así, ¿eh? Porque, a ver, hay negocios o hay fórmulas o hay modelos que pueden ser pequeñas empresas y otros que no lo pueden ser, y en este caso no puede ser. Pues bueno, pues tiene que ser esto, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Pues capital propio a saco, family and friends, amigas, amigos, sobre todo familia, y ahora ha entrado un socio. ¿Vale? Un socio también, pues fácil, ha sido una cosa fácil. Yo no he ido a buscar inversión, aunque ha habido gente que me ha llamado y tal. La verdad es que le tengo un poco de vértigo, os diré. Me da cosa, sí. No, es lo que dices tú, ¿no? Tener a alguien detrás, tal, esta presión. Ya tengo mucha depresión y verme con esa además me agobia, ¿no? Entonces, bueno, he ido tirando así hasta que vino, bueno, pues hablando tal, una persona conocida. Oye, un business angel que conozco, tal, pues oye, pues mira, te voy a ayudar, ¿no? Pues ya está. Y surgió así y ha sido la inversión bueno, el socio que tengo ha ido por aquí. Yo no tengo esta presión, ¿no? Porque esta persona confía en mí, tenemos un acuerdo tal y yo estoy tranquila, ¿no? Pero tengo que ir a buscar dinero otra vez. Entonces, bueno, pues estamos ahí, ¿no? ¿Cómo hago esto? Que es un poco, dices, ¿no? El tema de las rondas. Pues yo me siento un poco perdida, la verdad os diré. Y he hablado con gente, he llamado, he preguntado, no sé qué. Y se me hace un poco un mundo. Y en este momento lo que estamos haciendo junto con otra persona, estamos midiendo muy bien, estamos analizando las métricas, porque ha habido un punto en el que es, para un momento, porque hay que parar. ¿No? Entonces fue como, alguien vino y me dijo, tienes que parar, para porque hay que analizar, hay que medirlo bien y hay que tener todas estas métricas muy claras, ¿no? Y a partir de aquí sigues, ¿no? Toma decisiones, estrategias, tal, ¿no? Pero sí que esto ha sido un punto clave, ¿no? Ha sido un punto de analizar bien, tener las métricas claras, tal, y a partir de ahí tomar decisiones. Hay que ir a hacer una ronda, vamos a ver cómo se hace con estas métricas, tal, ¿no? Bueno. Pues yo soy radicalmente un poco lo contrario, ¿no? O sea, yo tengo a día de hoy se está firmando ahora mismo la extensión de la primera ronda. Nosotros levantamos la fundacional fueron 100.000 euros entre NISA y capital propio, luego 400.000 euros donde entraron fondos de inversión alemanes de País Vasco, de Barcelona y Madrid. Y ahora nos entra una multinacional de recursos humanos, que es básicamente la más conocida aquí en España y Latinoamérica, que entra como socio industrial y pone $500.000, ¿no? O sea, en total habremos levantado 1.100.000 euros, más en ISAs de 200 y pico mil y más CDTI, que es una subvención. O sea, mucho dinero. Claro, esto, ¿no?, que comentaban de, ¿no?, tienes a gente ahí y tal. A mí me dan igual. O sea, tienes a gente y le dices, no, o sea, literalmente yo les he llevado a decir, no me toques los huevos, que esta compañía es mía y si tú has invertido es por mí. Y les dices eso y ya está, o sea, se acaba la historia. Entonces, claro, la capacidad que un Venture Capital tiene de decidir en tu compañía, aunque te haya puesto $500.000 euros, si solo tiene un 5%, es cero. Yo solo tengo el 50% de la compañía y mi socio tiene el 20 y pico, ¿no? Tenemos la mayoría absoluta. Entonces, hasta que ellos no tienen una mayoría bestial, que eso pasa a partir de la serie B o C,
el que toma las decisiones es el fundador. Y además nosotros hemos blindado el pacto de socios para que todas las decisiones importantes las tomemos nosotros. Entonces, un poco esta sensación que podían transmitir los compañeros, que creo que tiene mucho que ver con los mitos, ¿no? Te cuento, oh, es que los venture capital, bueno, te llaman, oye, no tengo tiempo para ti, pum. Y te quedas tan pancho. Bueno, yo al menos me quedo pancho y duermo bien por las noches, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tú no estás bien, que eres el que ha montado el tinglao, se acaba la película. Entonces tú le dices, no me toques los huevos, que se acaba la película. Y entonces el tío te deja tranquilo. Y tú vuelves al cabo de 3 meses y le dices, hey, que estoy facturando 50.000 euros al mes y estoy levantando otra ronda de 3 millones. Y ya no te vuelven a llamar jamás. O sea, no te llaman nunca jamás. Simplemente te llaman para decirte, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿No? Y es el rol que tienen ahora los fondos de inversión con nosotros. También por la forma de ser que tenemos, que como ya habéis visto, muy canallas, muy piratas, ¿no? O sea, nos definimos así. Somos el anti-founder, ¿no? El founder protocolario que hace las cosas bien, que va a una incubadora, ¿no? Una aceleradora. O sea, nosotros somos anti eso. Nos han llamado de lanzadera, de B Combinator, de muchas, y siempre hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque donde se aprende es en la batalla, en el día a día, en la calle, y ya está. Bien, nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a cerrar con unas preguntas vuestras del público. ¿Alguno quiere preguntarles? Sí, me encanta. ¿Un poco de agua, Martín? Sí. Espera. Pasamos micrófono, ¿de acuerdo? Sobre todo de esto último que has dicho que bueno, que te llaman y tú dices, no, mira, yo soy el que lo hago, pero ¿qué pasa cuando la facturación no es buena? Que también te puede pasar, que le contesta también, espérate, o cómo hace. Claro, porque te puede pasar eso, que a ti te va bien, pero ¿y si me va mal? ¿Qué le digo a este que me ha puesto el dinero? Le digo, no, no me digas nada que voy por fe, bueno, que por feina, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro, no me he encontrado en esa situación. Claro. Queda una pregunta. Habría que verlo. Ya. ¿Qué haría en esa situación? O sea, mi forma de actuar es que probablemente ya meses antes empezaría a hablar con él. Hola, ¿cómo estás? Lo llamo yo. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Oye, luego al otro, ¿no? Al alemán. Hola, Gor, ¿cómo estás? Tal. Empiezas un poco a preparar el terreno, ¿no? Para pedirle más dinero, lógicamente. No, o sea, esto hay un tema importante, ¿eh? Un venture capital no te quiere por lo bonito que eres, por cómo haces reír a la gente, por lo listo, por tal. Solo te quiere porque él dice, yo te meto 1 millón de euros y en 5 años espero sacar mínimo 10. Y entonces es, oye, tío, ¿tú eres emprendedor? No. ¿Tú qué haces? Metes dinero en un sitio y confías que yo tenga la capacidad de transformarlo en 10, 20 o 100 veces más. Pues déjame tranquilo, ¿no? Cuando eso, en el futuro supuesto de que las cosas empezaran a ir mal, no lo estoy demostrando, entonces sí que necesitas que, oye, ayúdame, ¿no? Que las cosas no están yendo como me gustarían. Pero no me he encontrado aún. Bien. Rápido, y hacemos la última pregunta. Ok. No, en relación a esto, yo creo que es interesante. Cuando yo hablo de qué tipo de empresa, startup o empresa que es fundar, es porque es lo que hablas. Si quieres meter un VC, tendrán los primeros 2-3 años periodo de inversión, poniendo el capital, ¿no? Luego 5 años maduración del fondo, ¿no? Y luego la desinversión. Entonces, esto lo que implica es que tú cuando vas a buscar inversión le tienes que dar un recorrido o la imagen de cuál es el exit, cuál es la ventana de salida para ese fondo, ¿no? Entonces, por eso yo digo que tienes que plantearte qué tipo de empresa quieres hacer en ese momento, porque eso implica que tú a 10 años quieres tener la presión de, o quieres saber que tienes que hacer una hiper ronda B o C para que le compren eso, o quieres vender la empresa entera, o quieres ir a IPO si has llegado en ese punto, ¿no? Entonces, yo lo que sí que es cuando las cosas van mal, es ahí donde realmente ves si has escogido o no los socios correctos. A mí me gusta mucho, creo que es el capítulo 9 o 10 de un libro que se llama Capitalismo Consciente, que está extremadamente bien, y ahí habla en un punto en concreto de los socios, ¿no? Y de qué tienes que escoger. Por eso, y también te habla de que tienes que escoger socios que aposten por la visión de la empresa a largo plazo, ¿no? Yo, el hecho de incorporar mis 2 cofundadores, Fabián y Frederic,
no es porque sean los putos amos en tecnología y tal. A mí me da igual, porque putos amos en tecnología hay muchos, ¿no? Aunque te crees eso. Es porque estamos alineados en visión, en el componente social que queremos hacer la empresa, en la tecnología que queremos hacer, en cómo queremos transformar el sector. Entonces, cuando las cosas van mal dadas, entonces, ¿no? Y vamos mal, ahí es cuando se demuestra. Cuando no estamos cumpliendo con objetivos de facturación, bueno, pues arribamos, ¿no? Y trabajamos todos. Evidentemente, a ciertos niveles, cuando incorporas un fondo importante, no van a ponerse a trabajar contigo, ¿no? Pero sin embargo, si es un fondo que realmente no cree en el 18-20 por X, que por supuesto es el objetivo final, sacar esta rentabilidad, pero cree en esta visión de, oye, estamos haciendo algo, no van bien, que hemos conseguido estos objetivos, pero la facturación acompaña, ¿qué hace falta? ¿No? Vamos a buscar alternativas. Más capital, vamos, ¿no? Cambiar la dirección, vamos a ayudar. Entonces ahí es realmente el punto no es cuando van las cosas mal, sino es en el momento de incorporarlos cuando se tiene que hacer bien, me parece a mí. Bien. La última pregunta. No he visto las manos. ¿Había alguna por aquí? ¿No? ¿No? ¿Contestada? Pues entonces vamos a darle un fuerte aplauso a estos emprendedores. Muchísimas gracias por participar.